todo el tiempo de la ronda. Bueno, en primer lugar, les doy la bienvenida a esta primera ronda del 2026 que organiza el área de niñez y adolescencia de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y que hemos dado en llamar Pensando el desarrollo temprano en interdisciplina, neurociencia social, epigenética y psicoanálisis. El espíritu de estas rondas siempre ha sido poner el psicoanálisis a dialogar con otras disciplinas para, bueno, enriquecernos mutuamente, intercambiar, a veces disentir, pero en fin, creo que ese es el espíritu de poder enriquecer la práctica, la clínica y las teorías. Le voy a dar la palabra en primer lugar al licenciado Pablo Dragoto, que es psicoanalista, es el presidente de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba actual, para que nos dé la bienvenida a la apertura de este ciclo de rondas 2026. Bueno, muchas gracias, Verónica. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. La verdad que es un placer estar dando inicio a un nuevo ciclo de las rondas de ideas, organizada por el área de niñez y adolescencia de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Es un equipo muy trabajador, muy pujante, organiza año a año estas actividades que tienen no solo una gran convocatoria, sino sobre todo una convocatoria amplia, diversa y que se proponen siempre reflexionar sobre los temas más actuales y más acuciantes que atañen al trabajo con niños, niñas y adolescentes en nuestro país, básicamente. Me da mucha alegría, además, el comienzo de este año y con las invitadas tan prestigiosas que tenemos, tan queridas también. Irene, comentábamos recién brevemente, hemos trabajado juntos en problemáticas muy severas en el Hospital de Niños de Córdoba. Siempre ha sido un placer trabajar con ella. Bueno, Y bueno, este tema de hoy, neurociencia social, epigenética y psicoanálisis, da cuenta de lo que en el equipo de gestión nos hemos propuesto como ejes principales de trabajo para estos años, eh, también con la secretaria científica María José Tienot, con Andrea Gaumet, coordinadora del área, con Verónica y con todo el equipo. Ejes de trabajo que tienen que ver fundamentalmente con la apertura institucional a la comunidad, con un objetivo que es alojar y promover la diversidad en todas sus formas, con un programa científico consistente para promover un psicoanálisis que reflexiona y trabaja las problemáticas actuales, lo cual pensamos que es una manera de trabajar también por el futuro del psicoanálisis. Así que en esa línea les damos las bienvenidas, muy contentos de que estén aquí todos ustedes participando y dejo paso gracias. a los siguientes oradores que es a quienes vinimos a escuchar. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Así es, comparto todas tus apreciaciones. Muy gustosas de tenerlas estas doctoras aquí tan prestigiosas. Y voy a dar la palabra ahora a alguien de la casa, la licenciada Andrea Gaumet. Andrea Gaumet es psicoanalista, especialista en niños y adolescentes de la IPA, miembro de APC, docente del Seminario de Escuela Inglesa A y coordinadora en funciones del área de niños y adolescentes. Andrea, te escuchamos. Bueno, quería comenzar expresando mi gratitud al equipo del área que ha trabajado todo el verano para que estas actividades estén en tiempo y forma. Parece fácil, pero realmente lleva bastante trabajo. A Julieta Paglini y María José Tienot, que fueron las anteriores coordinadoras del área, y este es un trabajo que continúa del trabajo de ellas. A Verónica Farris, a las psicoanalistas en formación Elizabeth Hilal, Elizabeth Jorge y Ana Florencia Silvetti, y en especial a las psicoanalistas Cristina Hernando y Susana Baima, que contribuyen en el equipo con su extensa experiencia teórica y clínica. Con esta idea de un entramado formado por un equipo de diversas líneas teóricas. Justamente, como decía Pablo, esa es la idea de un psicoanálisis que tenga todas estas pluralidades.
Pensamos un trabajo que pueda apuntar también a la prevención en psicoanálisis con el compromiso de poder sostener una mirada analítica extramuros, saliendo de nuestros consultorios, interactuando con cuestiones del ámbito científico, comunitario, educativo e interdisciplinar. Agradezco al presidente, a Pablo Dragoto, que nos permite trabajar también con la libertad y creatividad que el equipo necesita. Quería saber, Fabi, si podés compartir el video que te pasé. Fabi, ¿me escuchás? A ver si lo podemos compartir. Bueno, sin audio, no hace falta que esté el audio. A ver. Ahí está. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de intercambiar ideas con dos profesionales del área de la psiquiatría y la genética que nos compartirán sus conocimientos en neurociencias y epigenética y nos ayudarán desde sus disciplinas a pensar la clínica actual que nos atraviesa. Clínica que nos interpela en la búsqueda de nuevas herramientas para trabajar con nuestro objeto de estudio. En este caso, los niños y adolescentes que llegan a nuestros consultorios. ¿Y qué nos llega? Niños pequeños con retrasos en la consecución del habla, mutismo selectivo, problemáticas del lenguaje significativa. Niños en edad preescolar con dificultades en la integración social, con acceso de llantos recurrentes. Algunos ya llegan medicados con antipsicóticos. Niños con reducción de jornadas escolares, que pegan, muerden, clavan objetos en las docentes y sus compañeros. Niños que no han logrado el control de esfínteres. Algunos concurren con pañales a sus salitas de 5 años. Luego, latentes hiperactivos, algunos también medicados, con bajísima tolerancia a la frustración, muchos con adaptaciones curriculares, maestras integradoras, una troupe de profesionales acompañándolos. Niños sin límites, con padres desbordados que nos piden tips de crianza a los analistas ya en la primera consulta. Luego, púberes, terreno por excelencia del desborde pulsional, con expresiones psicosomáticas, accesos de violencia, conductas desafiantes en el ámbito escolar, bullying, víctimas de viralizaciones de fotos y videos. También nos llegan los ejecutores de esas viralizaciones. Algunos con cambios de institución escolar por dificultades conductuales. Y luego, adolescentes, algunos con consumos problemáticos. Se nos agregaron en los últimos años los vapeadores, que vapean en el baño de la escuela. Recuerdo una situación que nos plantearon desde una institución escolar donde el papá de uno de los vapeadores decía, pero ¿por qué le hacen un apercibimiento si vapea dentro del baño? Ese lugar es privado. Adolescentes con autolesiones, expresiones sintomáticas varias, conflictuado en torno a la conformación de su identidad, jóvenes terians, autopercibiéndose animales, jóvenes con violencia en sus relaciones amorosas. La lista podría seguir y seguir. Es por ello que nos enfrentamos a desafíos permanentes que nos invitan a pensar y debatir. Tenemos también presente que la sociedad también presiona a los psicoanalistas a responder rápidamente, a encaminar a nuestros jóvenes pacientes en la ruta hacia el éxito. Las escuelas presionan a los padres y los padres a los espacios terapéuticos. Por ello, es muy importante tener en claro que nuestra aspiración es ayudar a nuestros pacientes a disminuir el sufrimiento y aliviar sus síntomas. El éxito escolar puede venir más adelante. Si querés, Fabi, podés dejar de compartir. Ya está. Quería recordar, en honor a la interdisciplina que hoy nos reúne en esta actividad, que el proyecto de Psicología para Neurólogos de 1895 de Freud fue un intento pionero de unir el psicoanálisis con la neurología de aquella época, buscando explicar los procesos psíquicos, memoria, conciencia, deseo, mediante mecanismos neuronales y de energía.
anticipándose a la moderna neuropsicología. Sin embargo, abandonó transitoriamente la publicación del proyecto porque se topó con las limitaciones tecnológicas de la época y sin embargo ello le permitió hacer el pasaje de una perspectiva puramente biologicista a la creación de una nueva disciplina, el psicoanálisis. Hay un autor actual muy interesante llamado Mark Solms, es un psicoanalista sudafricano que tras formarse como neuropsicólogo comenzó a investigar la integración entre experiencia subjetiva y la neurociencia y ha avanzado en torno a la localización de los sistemas emocionales primarios, corriendo dicha localización de la convencional corteza a lo que él llama el manantial oculto, el tronco encefálico. Sus investigaciones lo llevaron a la creación de una sociedad internacional de neuropsicoanálisis. Realmente vale la pena pegarle una mirada a sus investigaciones. Bueno, para no hacerlo tan extenso, les cuento, no les habrá pasado desapercibido el video compartido de las mariposas. Inicialmente se me había ocurrido tomar la imagen en referencia a una metáfora de Ramón y Cajal que llamó a las neuronas las mariposas del alma. Pero en esta versatilidad del mundo interno se me ocurrió un ejercicio imaginativo. Imaginemos que uno de los espectadores de esta ronda, al que podríamos llamar Marcos, vio el video, los colores de las mariposas, las flores, mientras escucha a una psicoanalista hablar de un tema que lo había convocado, mientras tanto toma un mate, eh, sus gatos se acerca, le roza la pierna, lo acaricia, y las imágenes de las mariposas aleteando hasta le permiten imaginar algo del aroma primaveral en que estos insectos se hacen presentes en nuestros jardines. Su cerebro percibe de forma casi instantánea todas esas informaciones a través de sus sentidos, visión, oído, olfato, tacto, gusto, que le permiten la percepción del mundo exterior. Los impulsos nerviosos viajan a lo largo de sus nervios a una velocidad aproximada de 300 kilómetros por hora. Desde la retina, el tímpano, la piel, la lengua, la mucosa nasal, desde estas fibras nerviosas de los sistemas sensoriales se transmiten al cerebro en décimas de segundo y las percepciones invaden el cerebro de Marcos. Pero ocurren otras cosas. Las mariposas también le recuerdan otras cosas del pasado, sus fines de semana en la casa de sus abuelos cuando era pequeño, el juego de cazar mariposas con sus hermanos, cierta incomodidad al tocar las patitas de ellas cuando las cazaba. Luego, los disfraces del colegio donde algunas compañeras se disfrazaban de mariposa, pero de repente irrumpe una asociación extraña. Se acuerda de la canción de Maná, Mariposa Traicionera. Y nuestro querido Marcos deja de escuchar a la psicoanalista hablar y recuerda el engaño sufrido por una anterior pareja que lo traicionó en una fiesta al mejor estilo del video de Maná, y allí todo se trastoca. Ya la ronda no le interesa tanto, las mariposas le parecen un video innecesario en una actividad científica. ¿Para qué pusieron esto? El mate se pone amargo, le pisa la cola al gato que sale corriendo. Ya no hay correspondencia directa entre las mariposas y la evocación mnémica de haber sido engañado. ¿Qué me pasa? Una percepción actual hace surgir una representación totalmente diferente proveniente del mundo interno de Marcos. Esa es la reconstrucción que solemos hacer en el análisis de nuestros pacientes. La frase oriental, el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, que parece una exageración, intenta mostrar que a veces sucesos muy pequeños pueden generar modificaciones mucho más complejas. Intentamos que esta ronda pueda dejar al menos eso, pequeñas modificaciones en nuestras formas de pensar la interrelación entre el psicoanálisis y las neurociencias y crear puentes que nos permitan unir estas disciplinas que pueden complementarse. Precioso, Andrea, muchas Muy lindo, gracias. muy lindo. Muy linda figura para hacer un Hermoso. enlace posible, ¿no? Sí. Precioso. Bueno, vamos a darle la Bueno, palabra a la doctora Claudia Arberas. Eh, Claudia es médica, es especialista en genética médica, consultora de la sección genética médica del Hospital de Niños Gutiérrez de Buenos Aires,
miembro del comité científico y del comité editorial de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, con una vasta trayectoria docente en universidades nacionales y del exterior, así como también cuenta con numerosas publicaciones en libros y revistas científicas internacionales muy prestigiosas, así que es un lujo tenerla Claudia con nosotros. Gracias Irene por habernos hecho el contacto. Eh, Ella tiene muchas publicaciones fundamentalmente acerca del autismo, así que bueno, la vamos a escuchar a la doctora que va a compartir un PowerPoint. Te escuchamos, Claudia. Bueno, estoy tratando de ver si lo puedo compartir, pero no sé por qué no se me está dando, pero bueno, lo habíamos probado. Bueno, primero quiero agradecer infinitamente, primero a la doctora Kremer que me convocó a esta reunión, que me parece sumamente interesante e importante. Creo que poder intercambiar ideas es algo fundamental y creo que todos podemos hacer un aporte y bueno, la idea es que podamos compartir en esta mañana algunas de estas ideas que provienen de distintos ámbitos y que atraviesan una realidad que es común, ¿no es cierto? Entonces, eh, esperen que yo quiero tratar de sacar esto que no sé por qué, ay, no, hice mal. Esperen. Ahí está. Bueno, los seres vivos debemos ser capaces de reaccionar adecuadamente a diferentes estímulos ambientales, etapas de la vida y cambios culturales. Eh, a nadie de nosotros nos es indiferente la realidad del mundo en el que hoy estamos viviendo, en donde la muerte, el aislamiento, la destrucción, la violencia, por causas que a veces, o la mayoría de las veces, en el fondo desconocemos, el abandono y la muerte que muchas veces asolan a determinadas personas en un contexto que no las comprende, como el caso de ayer, que desgraciadamente tuvimos que ser testigos en cadena prácticamente de la muerte de una joven de 25 años. La posibilidad de reaccionar en tiempo real depende de una maquinaria que hace que estas reacciones estén acordes a los propios estímulos en tiempo y forma. Detrás de una emoción, una conducta, una reacción, hay un sustrato biológico que lo justifica y un potencial impacto en nuestra biología que puede acompañarnos a lo largo de toda la vida. La idea es pensarnos como una parte de un equipo. No existen reales antagonismos, solo miramos el mismo fenómeno desde un lugar diferente y podemos actuar en forma sinérgica en pos del bienestar de las personas. Los genetistas usamos como estructura de nuestro pensamiento la biología y el ADN está compuesto por 4 nucleótidos, simplemente 4 letras, AD, ACG, T, forman una cadena que se forma como una especie de doble hélice en forma de escalera, formando una secuencia, es la que determina qué clase de proteína somos capaces de fabricar. Ese ADN no está revuelto y puesto en el núcleo de nuestras células en forma antojadiza, sino que está prolijamente enrollado en una suerte de carretel, como los carreteles de hilo que se usaban antes en la costura. Esos carreteles se llaman histonas, son proteínas, pero que a su vez tienen la propiedad de tener una suerte de antenitas capaces de recibir determinados grupos químicos que a su vez condicionan de qué manera el ADN es capaz de cumplir esta etapa de la transcripción, formar un mensajero y ese mensajero a nivel del citosol, a nivel del citoplasma, es capaz de formar una proteína. Esto, que parece ser un proceso relativamente simple, es extremadamente complejo porque a esta maquinaria, que la sobresimplificamos,
se le agregan un montón de mecanismos que hacen que esa reacción que nos permite tener un neurotransmisor, que nos permite tener una memoria, un recuerdo, aprender un determinado conocimiento, reaccionar de una determinada manera, ya sea ante un hecho de violencia o ante un hecho de ternura, tenemos que tener conocimiento de que esto existe. Por lo tanto, muchas veces debemos mirar la realidad desde una perspectiva diferente. Entonces, esto fue ya descrito hace muchos años por Conrad Waddington, en el que, como él era embriólogo, pensaba que existía, además de lo que en ese momento no se conocía como material genético, ADN estrictamente, porque estamos hablando de la década del 40, pero él pensaba que había factores, determinados mecanismos que actuaban para producir el fenotipo en el desarrollo embrionario. O sea, consideró el desarrollo embrionario como un periodo clave en donde determinadas cosas iban a ocurrir. Hoy día se define como el estudio de las modificaciones que afectan directamente la expresión de los genes, pero sin modificar el ADN subyacente. La epigenética entonces estudia cambios que pueden ser incluso heredables o no heredables y que establecen y mantienen la expresión de genes que no son causados por variantes en la propia secuencia del ADN, sino que pueden ser reversibles debido a factores ambientales. Estos cambios, llamados maquinaria epigenética, cuentan con 4 mecanismos. Uno es el más conocido, que es un mecanismo que se llama metilación del ADN. O sea, que al ADN se le agrega una partícula pequeña que son grupos metilos. La incorporación o remoción en esas histonas, en esos carreteles que yo les contaba hace unos minutos, de diferentes grupos químicos como grupos metilos, grupos acetilos, ubiquitinas, grupos fosfóricos, que son capaces de entrar y salir de ese carretel modificando la manera en que este ADN está empaquetado. También el ADN es capaz de fabricar microARN o ARN largos que no son codificantes, y esto quiere decir que en vez de producir una proteína, van a actuar en distintas regiones del ADN, activándose, aprendiendo o apagando, son como interruptores que hacen que determinadas regiones de nuestro material genético se active o se inactive en forma transitoria o incluso en forma permanente, ya lo vamos a ver. Y además, otra cosa que parece loca, pero que así es la remodelación de la cromatina. En el núcleo nosotros imaginamos que el ADN está ahí, envuelto en esos carreteles, y que la posición que tiene en cada una de las células es, digamos, azarosa o arbitraria, random, como se dice ahora. No es así. En determinadas células hay determinadas porciones de ADN que están más hacia el exterior y otras más hacia el interior, y esta ubicación está condicionando de qué manera determinadas regiones del ADN son más codificantes que otras. Entonces, acá tenemos un esquema de cada uno de los mecanismos que serían las modificaciones sobre el ADN, que hablábamos básicamente de los grupos metilos, las modificaciones sobre las histonas, la remodelación del ADN, o sea, la manera en que el ADN se ubica como una especie de Tetris dentro del núcleo, y todas las regulaciones que hacen porciones de ADN no codificante a través de microRN cortos o largos. Existen numerosos mecanismos, como ya acabamos de ver, y todos estos van a actuar prendiendo o apagando nuestra maquinaria. Entonces, nosotros podemos estudiar este fenómeno a través de qué es lo que pasa en el mundo animal, que nos ofrece ejemplos que son absolutamente muy gráficos respecto de estos cambios en la maquinaria. Uno de estos justamente son las abejas. Las abejas
nosotros sabemos que existen dentro de la colmena abejas obreras, zánganos y la abeja reina. La diferencia entre una abeja trabajadora y una abeja reina no es genética. La diferencia está que una vez que la abeja reina nace, ella es sometida a una alimentación diferente que hace que sea mucho más grande, que sea fértil, que permanezca durante toda su vida dentro de la colmena, recibiendo a los machos y copulando y produciendo más abejas, mientras que las abejas obreras reciben otra alimentación, son capaces de salir de la colmena, son estériles, o sea que no pueden procrearse y cumplen una función totalmente diferente. Fíjense que simplemente el agregado de jalea real a la comida de la abeja reina hace que cambie su físico, cambie su capacidad reproductiva y su conducta. También podemos ver otros modelos animales, como por ejemplo el ratón agouti, en donde la forma salvaje sería esta que nosotros vemos acá, que es un ratoncito pequeño y marrón, o esta otra forma del mismo ratón que es genéticamente idéntica. La única diferencia entre unos y otros es el tipo de alimentación. O sea, nosotros podemos ver que cambios a nivel de la alimentación pueden generar todo un cambio desde el wild type, que sería este, a cualquiera de estos otros en donde el mismo ADN, que no ha sufrido ninguna modificación, sí tiene grupos metilos que a medida que van aumentando, hacen del ratón que sea más amarillito, más grande, con tendencia a una obesidad mórbida, como lo vemos acá. Acá está lloviendo el mundo, no sé si escucha, pero hay unos truenos que es terrible. Bueno, este ratón agouti es estéril, tiene una obesidad mórbida y tiene una gran tendencia a producir tumores. Fíjense que simplemente lo que se ha cambiado en estos ratones, que son genéticamente idénticos, es su alimentación. Entonces, fíjense cómo, de qué manera el medio ambiente es capaz de generar modelos totalmente diferentes de individuos y lo que además se vio que esta modificación es simplemente la incorporación en un gen de grupos metilos que hacen que se produzca toda esta metamorfosis en los ratones y se ha visto que estos grupos metilos tienen que ver, por ejemplo, con el consumo en el agua de estos ratones de bifenoles. Ustedes saben que el bifenol es una partícula que se incorpora a los plásticos para que las botellas plásticas adopten ese tamaño y forma que tienen. Estos bifenoles se han medido en la población general y se ha visto que en una alta proporción, más del 95%, mostraron en la sangre bifenoles positivos. Este bifenol A, que fue el primero que fue encontrado como causante de factores tóxicos dentro del organismo, fue prohibido en la Unión Europea y fue reemplazado por la FDA en Estados Unidos por otros bifenoles. De hecho, la concentración de bifenoles en los envases ha ido disminuyendo. Ustedes se fijan que, por ejemplo, los envases de gaseosas ahora son mucho más blanditos, o sea, se doblan más fácil. No sé si lo han observado. La concentración justamente de bifenoles. Sin embargo, estos bifenoles que son tóxicos y que circulan en nuestro organismo, al disminuir en el plástico, hacen que ese plástico tenga mayor nivel de fracturas. Y entonces, en vez de incorporar tanto bifenol, estamos incorporando mucho más microplásticos, que también están tóxicos o más que los bifenoles. O sea, que no sabemos si es mejor el remedio que la enfermedad. Lo cierto es que las botellas plásticas contienen bifenoles. Estos bifenoles han sido encontrados en sangre de cordón fetal, que produciendo cambios en el patrón de metilación del ADN,
están presentes en los juguetes con los que nuestros niños juegan, están presentes en nuestras mamaderas, que además de poner la leche que el niño consume, esa mamadera habitualmente se calienta en un microondas que eleva la temperatura de una manera muy rápida, es un acelerador de partículas, y por lo tanto la posibilidad de que esos bifenoles se incorporen al contenido de este material del contenido del material, en este caso la mamadera, es muy alto. O sea, fíjense todas las cosas que hacemos todos los días, como usar bidones de agua que quedan al rayo del sol, que son transportados por camiones sin protección, y todos esos materiales plásticos están en contacto con nuestro organismo. Sabemos que este proceso puede ser revertido y de hecho en los ratones agouti, cuando se les cambiaba la alimentación, se les sacaba el agua con bifenoles y se le incorporaban derivados de soja, ellos modificaban y podían pasar del modelo amarillo obeso al modelo marrón. O sea que estos cambios son reversibles. Fíjense qué importante es pensar esto en función de infinidad de elementos tóxicos a los cuales nosotros estamos expuestos. También se ha visto, por ejemplo, en efluvios en el nivel de California, que ciertos anfibios cuya definición sexual, o sea, cuya diferenciación sexual orgánica depende de la presencia o no en el agua de determinadas sustancias estrogénicas, hay un aumento de hembras respecto de machos, justamente porque los efluvios de la región de California tienen altos tenores de estrógeno. Todo esto nos hace pensar en qué manera esto podría eventualmente estar modificando conductas de las personas, conducta de los niños por nacer, conductas de los niños nacidos, en donde existiendo un tenor hormonal pueda determinar cambios en sus conductas, cambios en sus orientaciones, cambios en un montón de situaciones que hoy por hoy no están siendo contempladas. Este es un chiste de genetista, claramente. No sé si lo llegan a captar, pero bueno, es un chinito que dice metilo o no metilo. Bueno, decíamos que la metilación es el proceso que mejor conocemos y se vio inicialmente en células tumorales que estaban globalmente hipometiladas. Luego se vio que los genes de supresión tumoral, aquellos que nos defienden de la aparición de un cáncer, estaban hipermetilados, o sea que estaban silenciados. O sea, por un lado, había regiones que estaban, digamos, expuestas, que eran las que no nos protegían, las que entran en una maquinaria de replicación permanente, o sea, no tienen freno de la metilación, porque los genes de supresión tumoral, al estar hipermetilados, dejaban libre a las células de multiplicarse en forma como quisieran. Acá vemos que el estudio de metilación se vio, bueno, esto ya lo vimos. Acá vemos cómo es el proceso de metilación, en donde una citosina, que es uno de estos 4 nucleótidos, tiene la posibilidad a nivel del carbono 5 de metilarse, o sea, es un pequeño grupo químico que se adosa ahí, y vamos a ver que esto va a generar, si yo pudiera ser capaz de mostrarles un video, me parece que sería una cosa hermosa que la vieran. Esperen un minuto que quiero ver si puedo. A ver, no se me vayan. Acá estamos, Claudia, te esperamos. Muy Sí, interesante sí, lo que estás sí, contando. esperen que quiero, ahí está. Bueno, este es un video que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces So fíjense here's the acá, gene un being gen transcribed, que se and está next to it is transcribiendo, the ¿sí? acylated histones, Acá nice están las open histonas chromatin. en donde el And ADN now está you catch these enrollado y little estos palitos methyl son los grupos que methyl están groups is appearing, pegados a and las here comes histonas. the protein. Acá It se binds, metiló este precursor,
se pegó and otro attract this grupo protein químico, complex along with the enzyme, apareció the una enzima acetolases, que now hace desaparecer los grupos acetilos que están pegados a las histonas, y entonces fíjense el gen cómo se repliega sobre sí mismo, y entonces este gen deja automáticamente de funcionar. O sea, no sé si lo quieren ver de vuelta, pero me parece que es muy ilustrativo cómo un pequeño grupo químico que separa, lo ponemos de vuelta. So here's the gene being ¿Ven? Acá tenemos el ADN que se está transcribiendo, acá tenemos las histonas en donde está enrollado el ADN, este es el precursor donde apareció un grupo metilo, apareció el MECP2, que es otra proteína, el SIN3 y la enzima que es capaz de degradar estos grupos acetilos, dejando a las histonas sin grupos acetilos y por lo tanto el ADN en este momento se va a plegar sobre sí mismo. ¿Sí? Bueno, entonces volvamos a ver si puedo volver, porque ahora no sé cómo hago para volver. A ver acá. ¿Qué hice? Acá está. Esperen que volvemos, ya volvemos. Acá está. Entonces, todo esto es lo que yo les contaba hace unos segundos. Esperen que quiero ver si puedo correr esto. Ahí está. Entonces, en el grupo precursor lo que se agregó fue un grupo metilo y esto fue lo que produjo que ese gen se silenciara. ¿No es cierto? Entonces, la metilación es un mecanismo al cual estamos sometidos todos y cuando hablamos de tomar antioxidantes, lo que estamos pensando, ni más ni menos, es la liberación de grupos metilos que hacen que nuestras células no estén funcionando adecuadamente. De hecho, a medida que envejecemos, acá vemos en una gráfica, vemos cómo los grupos metilos van aumentando con el tiempo, por eso a medida que somos mayores tenemos más tendencia a la producción de tumores, porque es probable que nuestros genes supresores caigan digamos, bajo la opresión de los grupos metilos. Acá, por ejemplo, vemos mellizos en donde con la misma información genética, que se han crecido en ambientes diferentes, poseen un patrón de petilación genómica diferente. Mientras que a la mujer habitualmente se la culpabiliza respecto a las consecuencias de sus actitudes durante la gesta, poco y nada se investiga respecto de los buenos o malos hábitos que adquieren los hombres. Los mecanismos vinculados con los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad se enfocan en los factores maternos con escasos aportes del potencial aporte masculino. La obesidad, la nutrición, el tabaco, los pesticidas pueden alterar el patrón de metilación del ADN tanto de los óvulos como de los espermatozoides, entre otros mecanismos epigenéticos. En muchos países avanza la legalización del cannabis medicinal o para uso recreativo, siendo el TSH el principio estimulante activo, es una droga psicoactiva de mayor uso entre los jóvenes de entre 18 y 35 años, mayormente utilizada en varones, con potenciales efectos que generan una gran preocupación debido a la afectación de la integridad epigenética de los espermatozoides, pudiendo afectar la salud y el desarrollo de su descendencia. La aprobación para uso recreativo en múltiples países tiende a generar la falsa creencia de su inocuidad. La metilación del ADN es altamente vulnerable en los espermatozoides por efecto del cannabis. Cambios en la metilación en espermatozoides humanos se han visto por efecto de esta sustancia y justamente esto es de relevancia muy importante a considerar frente a cada situación. Entonces, esto no me voy a ahondar porque ya lo hemos hablado. Se conocen más de 100 genes que pueden ser capaces de ser metilados o imprintados y que funcionan a nivel del sistema nervioso central.
¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos si un joven que toma cannabis o que consume alguna droga y que después comienza con un cuadro psiquiátrico, uno dice, ¿es la causa o la consecuencia? Estos mecanismos están siendo estudiados en un proceso inclusive de la memoria, la formación de recuerdos, especialmente aquellos de largo plazo. El hipocampo y la corteza cerebral son en parte responsables de la formación y almacenamiento de la memoria, de nuestros recuerdos. En el hipocampo, el miedo induce cambios en el patrón de metilación del ADN, en el proceso de formación de memorias que se ha visto, por ejemplo, en ratas. Es increíble que estos procesos pueden ser modificados por el miedo. Hay genes que ya han sido identificados perfectamente y que contienen islas de citosina agregadas a guanina, y nosotros decíamos que las citosinas justamente eran las que se metilaban con los bifenoles, las que se metilaban con todos los pesticidas, las que se metilaban con el cannabis, procesos evaluados en situaciones estresantes en la infancia, como la falta de cuidados maternos, la separación de los niños de sus padres, el abuso, la derrota social, modifican el patrón de metilación de distintas regiones del cerebro. Una de las cosas que a mí más me impactaron hace muchos años es lo que ya se llamó en un artículo Ecos del pasado. Fíjense, el estrés materno, prenatal, determina cambios duraderos en las células del cerebro del niño por nacer. Se ha visto que el eje hipotálamo hipofisario en el que intervienen determinadas sustancias como, o que forman parte de estas sustancias como la hormona de demiliación cotacotrofina, la arginina vasopresina, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, existen evidencias actuales que el estrés sostenido, o sea, que una madre que está sometida a estrés crónico con altos niveles de cortisol, modifica las estructuras a nivel del cerebro del bebé que está gestando. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos que los grupos metilos son capaces de incorporarse en el ADN. Esos grupos metilos en esta región son necesarios. El cortisol licúa de alguna manera estos enganches de grupos metilos y hacen que el niño nazca con regiones del ADN en donde debiera haber grupos metilos para tener una adecuada respuesta a las situaciones estresantes o de cambios. Estos niños, cuando llegan a la adolescencia o la vida adulta, presentan muchas veces situaciones de incomodidad o de inadecuada respuesta a estímulos sociales, y no podemos imaginar que esto sea la consecuencia de algo que ocurrió tan lejano como en el periodo de su gestación. Vamos a adelantarnos un poquito más. Si nos quedan unos minutitos, Claudia, porque así le Claro, sí, damos ya la estamos, ya posibilidad de estamos, ya Irene. estamos. ¿Es posible imaginar que podemos comprar algo en la farmacia que altere nuestro patrón epigenético? Bueno, sí, lo podemos comprar. Por ejemplo, el butirato de sodio, el ácido valproico, son sustancias que actúan como inhibidores de la acetilación de las histonas. También hay activadores de la acetilación como la imipramina. Cambios en el patrón de metilación se ha visto por un antipsicótico como la olanzapina. En la vida intrauterina, estas ventanas son absolutamente trascendentes, y cualquier cambio que ocurra en este periodo es absolutamente importante a considerar. Entonces, como final, ¿es posible que podamos imaginar que somos marionetas simplemente regidas por el peso de nuestro material genético, el patrimonio genético? Hemos visto que muchas condiciones ambientales son capaces de modificar en forma drástica estos patrones que parecían inalterables. Los modelos de familia, los modelos de sociedad han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya no somos más de ideales de la familia Ingalls o la familia Trump. Es posible que
Hoy sabemos que el ADN no es un destino, somos capaces de amortiguar los efectos del medio ambiente, pero muchas veces no, porque estos son, digamos, desconocidos para muchos de nosotros, somos víctimas muchas veces de factores ambientales que desconocemos, y la exposición a factores ambientales, la diabetes, la obesidad, los trastornos neurológicos generan cambios duraderos en nuestro epigenómico que pueden predisponer a cáncer, a ventanas de susceptibilidad en la primera infancia, pueden modificar la conducta de nuestros niños y nuestros adolescentes. Los modelos claramente han cambiado y antes las niñas buenas iban al cielo, ahora van a donde quieran, y la epigenética permite explicar algunos de estos interrogantes, pero debemos imaginar que existen muchos más y quedan numerosos elementos por develar. Desde ya, mil gracias por haberme permitido hablar antes, por mi corte de luz y por esta invitación que valoro de corazón. Muchas gracias. Genia, sos una genia. Qué charla divina, Marce. Ay, qué linda, Qué gracias. genia, qué divino, qué claro. Hermoso. Muchísimas Hermoso. gracias, Claudia. La verdad que un aporte precioso para poder seguir pensando, clarísimo, dentro de lo que a los psicoanalistas nos puede costar pensar, en todos estos otros términos tan de la genética, ¿no? Pero creo que ha sido bastante ilustrativo. Bueno, le vamos a dar la Que por palabra lo ahora. menos le haya dejado la inquietud de decir, bueno, no termina acá, ¿no? Creo que hay muchas inquietudes que quedan, sobre todo de lo posible de transformar, ¿no? Que yo me quedo con ese título. Sí, Después damos lugar al intercambio, pero me parece que eso es bellísimo incluso para poder pensarlo psicoanalíticamente, ¿no? Las exactamente. transformaciones posibles. Vamos a darle la palabra a la doctora Kremer, Irene Kremer. Irene, es un gusto tenerte, muy agradecida de que Igualmente. estés. La doctora Kremer es doctora en medicina, es codirectora de la carrera de especialistas en psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad Católica de Córdoba, es pediatra, es psiquiatra y es psicoanalista. Y además pertenece al equipo docente de Rodulfos en diplomaturas y en la carrera de especialización en prevención de las infancias de la UBA. Contamos con la presencia hoy muy gustosa también entre el público de Marisa Rodulfo. Así que muchas gracias, Marisa, por compartir. Bienvenida. Y Muchas bueno, Irene, gracias. te damos Muchas la gracias por palabra. invitarme. Oh, muchas gracias por participar con nosotros, Marisa, por tus aportes. Seguramente que podremos escuchar. Irene, te damos la palabra. Unos 20 Bueno, minutitos, así podemos tener el último ok. espacio de intercambio con los asistentes, que debe haber innumerables asociaciones, innumerables preguntas. Bueno, estoy muy contenta de estar acá con ustedes, de que la doctora Claudia haya aceptado tan gentilmente participar de estos encuentros, porque es una persona que admiro mucho y que he estudiado sus textos. Todavía me falta aprender un montón, pero me han gustado y he encontrado coincidencias con lo que yo vengo trabajando desde hace un tiempo. Además, acá me encuentro con mucha gente que quiero mucho y con los que hemos transitado distintos espacios de distinta índole. Así que bueno, estoy contenta de estar acá, de poder compartir esto con ustedes. Irene, Y perdón, si podés hablar un poquito más fuerte, bueno, acercarte a tu a ver, micrófono, o levantar un poquito la voz. ok. eh, ahí, ahí, ahí Ahí se se te escucha escucha mejor. mejor, se Sí, escucha mejor. Bueno, acércate y un habla segundo. fuerte. Quiero que no me ocupe tanto ahora. Bueno, acá vamos. Eh, Bien, conversando sobre neurociencia social y epigenética y las posibles vinculaciones con el psicoanálisis. ¿Ahí se escucha bien, Vero? Medio bajito, pero habla lo más Un fuerte poco que vos bajo. puedas Bueno, y voy más cerca a, de tu micrófono. voy a tratar de hablar fuerte. A ver, ahí va mejor.
o sigue estando muy bajo? Sigue estando un poquito bajo. A ver, probemos sin los auriculares. Ahí Ah, está. hola. Tal A ver, vez, doctora, tal vez subiendo un poquito el volumen en su computadora. Es- A ver ahora. Espera. Pero se escucha bien, o sea, más bajito, pero por lo menos yo desde el teléfono lo escucho perfecto. Yo también escucho bien, bueno, ¿eh? Sí, o sea, adelante, Irene. es más bajo, pero se escucha muy bien. Bueno, Ahí, seguimos Yo también. entonces. ahí, Voy a tratar de ahí. hablar lo más fuerte que pueda entonces. También la vemos a la doctora Marcia Breyer, que la queremos mucho y nos encanta que esté acá con nosotros, con los cordobeses, como suele decir Marcia. Es un Bueno, placer para eh, mí. Bueno, entonces yo hoy quiero comentarles un artículo una partecita de un artículo que escribí hace poco tiempo y que habla justamente de una perspectiva integradora entre el psicoanálisis y la neurociencia social. Y yo creo que es un poco autobiográfico porque da cuenta del esfuerzo que hice, un esfuerzo del que me alegro mucho porque hoy me siento muy cómoda transitando entre la pediatría, la psiquiatría y el psicoanálisis y de poder atravesar las fronteras porosas que hay entre ellos sin perder la especificidad de cada una. Pero bueno, todo esto un poco comenzó reformulando ciertos conceptos psicoanalíticos tradicionales u ortodoxos para poder encontrar una perspectiva que diera lugar al intercambio con otras ciencias, ¿no? Entonces, el formato, digamos, el anclaje teórico desde el cual yo empecé a pensar, a conectarme con otros autores, algunos no psicoanalíticos, otros sí, pero muy vinculados con una apertura hacia el mundo no endogámico del psicoanálisis, me permitieron como hacer un marco referencial que contiene estas premisas que están aquí en esta filmina. Y es, bueno, un psicoanálisis a donde la investigación no es mala palabra, es una investigación que incluye la subjetividad, el desafío más grande que tenemos de que no sea una investigación fría y meramente objetiva, porque nosotros trabajamos de los dos lados y atravesamos la objetividad y la subjetividad cada vez que lo necesitamos, pero un psicoanálisis amigo de poder ser riguroso y poder ser claro en el tipo de investigaciones que se propone. Y esto, bueno, empezó con autores que adoptaban la observación sistemática de los procesos del desarrollo en sus ámbitos naturales, es decir, en sus ámbitos de crianza. ¿Qué pasaba con ese recién nacido? Con su mamá, con su papá, en su casa, en el consultorio del pediatra, etcétera. Y todo esto, bueno, fue permitiendo descubrir que en la mente del bebé no es una mente que está enclaustrada en una burbuja y que después se conecta con el afuera, sino que ya empieza desde mentes compartidas desde el nacimiento y tomando quizás un poquito, creo que la doctora Claudia va a coincidir, quizás desde la gestación, esa comunicación del bebé
con la mamá y con el entorno que la rodea se va produciendo desde etapas muy tempranas de la vida y va generando las posibilidades de la emergencia de una subjetividad. También de un psicoanálisis que no pone el acento en la primacía de la sexualidad, si bien obviamente la comprende y la valora, pero que también reconoce otras motivaciones humanas como la necesidad de poder regularse emocionalmente, del apego, de construir una identidad clara y como una autoconfianza y valoración propia, etcétera. O sea que las motivaciones humanas son muy diversas, influyen entre sí y ninguna ocupa el centro a priori. Otro aspecto de este psicoanálisis en el cual yo me siento cómoda, digamos, y que me ha permitido relacionarme también con mucha comodidad con colegas de otras áreas, es en un psicoanálisis que no está basado solo en lo verbal, en lo que se puede decir, porque bueno, nosotros trabajamos ahora estamos aprendiendo mucho de los bebés en gestación, pero trabajamos en la NEO, trabajamos con niños muy pequeñitos que aún no han accedido al lenguaje, trabajamos con pacientes muy perturbados que no pueden hablar, entonces los dominios de relacionamiento no verbal y aún no reflexivos que están dominando la mente del bebé durante el primer año de vida, pero que siguen vigentes durante toda la vida, son dominios sociales también a los que les damos mucha importancia. Y por último, bueno, un psicoanálisis que no ponga en el acento en la descarga de lo pulsional, en llevar a cero, en la pulsión de muerte, podríamos decir, sino un psicoanálisis que esté abierto a lo novedoso, a los nuevos acontecimientos, a los encuentros lúdicos, a poder jugar a solas y con otros. Y en esto, bueno, acá le hice esta filmina para mostrarles cuáles son los principales referentes en los cuales yo me he movido y me sigo moviendo para tender estos puentes de los que hablaban inicialmente los colegas de la asociación, ¿no? Y ustedes van ahí a ver a muchos psicoanalistas que seguramente muchos han transitado y siguen transitando, como Donald Winnicott, como Ricardo Rodulfo, bueno, nuestra querida Marisa que hoy está acá, Emilce Bleichmar, ellos como han generado como la libertad de pensamiento para poder interactuar por donde uno quiera ir, digamos, no hay ninguna vía que esté prohibida para este psicoanálisis, ¿no? Es un psicoanálisis con la mente muy abierta que no deja de ser psicoanalista, al contrario. Y bueno, pero hay otros referentes que están más cerca de las fronteras. Uno de esos lo mencionaron recién, que es Mark Solms, y que es muy interesante. Sí, yo he leído un poco, me he interiorizado de sus propuestas, porque es un neuropsiquiatra, neuropsicólogo, que no se conformó con una mirada meramente cognitivo-conductual, sino que encontraba que a esa modalidad, que es la que predomina en la neuropsicología, le faltaba el aporte de ese manantial oculto de quiénes somos y qué sentimos, y que eso podría ser también incorporado, aunque es difícil. No es sencillo porque son aspectos muy difíciles de poner en palabras y de poder evaluar, pero él, bueno, está trabajando en eso, ¿no? Es un aporte interesante el que puede hacer. Pero fundamentalmente yo, digamos, he tomado para este trabajo los aportes de Daniel Stern y de Ruth Feldman. Daniel Stern ha hecho una revolución conceptual en relación a las nuevas teorías del desarrollo emocional. Quizás ustedes conozcan este maravilloso libro, El mundo interpersonal del infante, a donde él
hace esas observaciones, ya lo voy a mostrar enseguida, pero él ahí da cuenta del uso que hacen los bebés de la comunicación espontánea con sus cuidadores, es decir, nuestra cría, nuestros cachorritos, como suele decir Marisa, nuestra especie tiene una necesidad, está configurada para ser una especie social y busca y nace con capacidades para relacionarse con el mundo humano al cual accede, desde la gestación y por supuesto luego del nacimiento. Entonces, esto que lo voy a bajar, pero quiero que lo vayan viendo, estos conceptos de Donald Winnicott, de cómo se sostiene a un bebé, el modo de sostener a un bebé, de manipularlo, de moverlo, de presentarle el mundo que lo rodea. Da cuenta, decía Winnicott, del papel que el medio humano tiene en configurar las bases de la salud mental, ¿no? Lo fundamental que esto es para generar las condiciones de salud mental y de resiliencia a posteriori. Eh, lo pongo un poquito más fuerte para que puedan ver el modo en el que este papá se comunica con ese bebé, el juego de vocalizaciones que tienen, la atención que mutua entre ellos. Entonces, manipulación, sostén, presentación de objeto están ampliamente representadas en este video tan tierno y tan conmovedor. A esto Daniel Stern llamó la realización de una matriz intersubjetiva, una matriz como si fuera un útero extrauterino a donde esta cría, esta cría se vuelve humana, necesita tener un entorno humano lo suficientemente bueno. Suficientemente bueno implica que también cometa errores y que se busque la forma de repararlos para poder volverse humano y para hacerlo en marcos de la salud mental. Eh, Daniel Ster basó sus investigaciones en el uso cuadro por cuadro de filmaciones con bebés muy chiquitos y no solamente pudo estudiar cómo iba emergiendo los dominios de relacionamientos desde el nacimiento hasta las edades mucho más avanzadas, sino que también estudió los cambios que se producían en las madres o en los cuidadores primarios. Esto después se extendió de la noción de maternidad a la noción de parentalidad, o sea, cómo el bebé iba emergiendo como persona y cómo esa mujer o ese hombre se iban convirtiendo en padres y los cambios que se iban sucediendo en esa transformación. Es una matriz intersubjetivas que los modifica a todos. Y parte de las revelaciones cruciales de Daniel Stern es que más allá de la indefensión y del desamparo que todos estudiamos en Freud como particularidades del bebé, del nene chiquito, lo que estos autores empezaron a destacar es que si bien esa indefensión es indiscutible, el bebé ya nace con capacidades relacionales, capacidades que van a tender a expresarse absolutamente en un niño sano, pero también en aquellos otros niños que nacen con alguna carga genética patológica o con alguna situación de desventaja física al nacer. Esta necesidad, este impulso a relacionarse va a tratar de aparecer en el niño por donde pueda expresarlo.
Lo interesante de Daniel Stern también, porque es interesante por donde se lo mire, pero lo que yo quiero destacar acá es que estas capacidades del recién nacido, como el modo de percibir a donde percepción modal se refiere a que las distintas modalidades sensoriales se van transmitiendo información entre sí y esto lo hace al bebé absolutamente apto para comprender indicadores sociales desde muy temprana edad y para ir como encontrando, regulando sus ciclos circadianos, a través de sus neuronas espejo, de poder estar, resonar, sincronizar con otros desde los primeros minutos de la vida. Esto configura, ya se sabía en la época donde Stern escribió este libro, en 1980, y los libros posteriores, 90, etcétera, hasta poco antes de su muerte, 2012, que se configuraban bases biológicas que regulaban esta matriz intersubjetiva. Se formaba cuando estos encuentros, como el que mostré en la filmina, que se imaginan que es muy distinto a papás que están atropellados por otras obligaciones, por otros intereses, padres o madres que están atrapados por las redes, por mirar el celular. No es lo mismo mirar a los ojos y cantar con el bebé que estar amamantando, mirando el celular. Cuando esos momentos de encuentro privilegiado ocurren, se va formando un sistema biológico compartido entre el bebé y su entorno que contribuye significativamente a la regulación de funciones fisiológicas básicas. Esto es muy impactante, al menos lo fue para mí cuando empecé a estudiarlo, porque indica que la capacidad de vinculación humana se inicia desde la gestación, involucrando tanto aspectos emocionales como sus correlatos biológicos. Bueno, muchos autores, además de Daniel Stern, pero lo menciono a él porque es el más próximo que tenemos a los estudios del desarrollo dentro del psicoanálisis. Todos estos hallazgos son muy acordes con lo que se llama neurociencia social, que parece como un oxímoron, ¿no? O sea, como uno cuando lo escucha por primera vez puede pensar, pero ¿qué? Neurociencia por un lado y social va por otro lado. Pero sin embargo, esta es una disciplina que da cuenta e intenta dar cuenta de las influencias recíprocas entre estructuras y función del sistema nervioso y el entorno social. Es decir, ambas se influyen mutuamente y realmente fue algo que yo lo encontré después de descubrir los artículos de Ruth Feldman, que ahora les voy a comentar, a donde ella habla de la neurobiología del apego humano. Y yo quise saber desde qué marco teórico ella se situaba y fue así que me encontré con que existía un marco llamado así, neurociencia social. Sus principales referentes son los que están aquí, Cachopo, eh, bueno, y esto implica, es como un paradigma general para investigar el comportamiento y la biología humana e indagar el lugar de nuestra especie dentro de un contexto biológico más amplio. Así como decía Claudia, que tenemos mucho para aprender de animalitos a los que a veces despreciamos, como las ratitas, pero que tienen mucho para enseñarnos, las abejas, las hormigas, los pájaros. Es decir, estamos dentro de un marco a donde los humanos compartimos aspectos fundamentales del ser vivo. Entonces, la neurociencia social se deja impregnar con esto para comprender, digamos, para después poder diferenciar y especificar lo que es específicamente humano. Compartimos algunos aspectos
pero no todos, y son tan importantes unos como los otros. De esta manera se busca comprender esto, las influencias recíprocas. Dentro de esta disciplina intervienen todas estas disciplinas, ciencias del comportamiento, sociología, antropología, ciencias biológicas y médicas, genética, epigenética, endocrinología, etcétera, etcétera. Y entonces se trata de un análisis multinivel desde los genes que contempla el estudio y las interacciones mutuas, desde los genes hasta la cultura, a donde hay una sinergia de disciplinas que se alinean y enriquecen mutuamente. Sus enfoques son suplementarios, al estilo de las series suplementarias que nos propusiera Ricardo Rodulfo, a donde los distintos aportes mantienen su identidad sin necesidad de ser reemplazados unos por otros. Y que tiene como objetivo articular diferentes niveles de análisis para comprender mejor fenómenos sociales complejos. Articular no es mezclar, como dice Techi. De cualquier manera, articular es ver qué puentes se puede entender y qué puentes por ahora no tenemos, qué áreas todavía nos quedan sin conocer. Bueno, y ahora voy más específicamente a contarles esto de esta autora que hemos aprendido a conocer un poco porque tiene infinidad de trabajos científicos, uno más interesante que el otro, pero a mí me parece que este es uno de los artículos básicos de Ruth Feldman que habla de la neurobiología de los vínculos humanos. Esto quiere decir, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando estamos con otros, cuando nos emocionamos? ¿Qué nos pasa al ser padres por primera vez, cuando vemos a nuestros hijos, cuando nuestros hijos nos miran? ¿Qué nos pasan en una pareja romántica? ¿Qué nos pasan en un grupo de amigos, cuando estamos con amigos íntimos? ¿Qué nos pasan cuando vamos a un recital multitudinario o cuando lamentablemente se va a la guerra y hay que coordinar con otros para salvar la vida? Entonces ahí se producen cambios dramáticos en eh, en nuestro, en nuestra biología, digamos, que, como podría decirlo, como que respaldan, digamos, dan como eh, una referencia empírica o corporal, que ponemos el cuerpo, cuando sentimos algo, cuando nos emocionamos ponemos el cuerpo. Y entonces Ruth hace este cuadro a donde dice que nos pasan cosas a distintos niveles, por eso es multinivel. Nos pasan cosas a nivel de la conducta, ese baile de miradas, lo vimos en el video, pero también en una relación amorosa, con amigas, etcétera. Aspectos sutiles de la comunicación, vocalizaciones, patrones táctiles, nos damos la mano, una caricia, habla uno y después habla el otro, etcétera. Todo lo que es observable a nivel de la conducta, una conducta imbuida de subjetividad, de intersubjetividad, diría. Nos pasa también a nivel fisiológico, el corazón nos late más rápido, se nos pone la piel de gallina, transpiramos, nos da sueño o estamos hiperalerta. Estos serían las dos primeras columnas, lo neurovegetativo, nos duele la panza, etcétera. Esto es a nivel conductual, que ya estaba descrito por Daniel Stern y otros científicos. Lo novedoso de Ruth Feldman, que es una investigadora actual, es que ella agrega otros dos niveles, que son los niveles
hormonales, neurohormonales y los niveles cerebrales. Niveles de sincronía. La palabra sincronía es fundamental, porque ella quiere decir que en esos momentos de encuentro que Daniel Stern los describe maravillosamente bien y que nos pasan cuando nos encontramos, cuando tenemos un encuentro significativo con el otro. También con nuestros terapeutas, cuando hay algo particular en esa sesión que nos ha movido, que nos ha conmovido, también como terapeutas con nuestros pacientes, ¿verdad? Cuando nos hemos encontrado con el otro, algo nos pasa físicamente y esto tiene su correlato que ya está muy bien conocido a nivel hormonal y nos sincronizamos con el otro y posiblemente a los dos o a los tres nos pase algo muy similar en nuestro sistema nervioso. Entonces, la neurobiología del apego humano, que es una rama de la neurociencia social, para sintetizar lo que vengo diciendo, nos dice que los lazos de apegos en mamíferos se sostienen en un sistema neurobiológico formado en la relación madre-hijo, más que madre-hijo, cuidadores primarios. Puede ser el padre, puede ser una mamá adoptiva, puede ser una abuela, esa persona que está absolutamente involucrada con un niño durante los primeros tiempos de la vida. Ahí se forma un lazo de apego. Puede formarse o no, pero sí debe ser en un periodo sensible precoz, en un periodo ventana. No es lo mismo a los 2 meses, a los 4 meses o a los 3 años de vida. Y lo interesantísimo es que estos diferentes, ahí se forman como ciertos circuitos neuronales, ¿no? A nivel que van como activándose, como decía Claudia, se van encendiendo porque las estructuras nerviosas ya están absolutamente definidas en el momento del nacimiento, pero no están definidas sus conexiones. Las vivencias, las experiencias, los momentos de encuentro van generando las autopistas dentro del sistema nervioso central que van conectando las estructuras más primitivas, más emocionales, con las estructuras más sofisticadas del juicio, el razonamiento, la corteza prefrontal, la evaluación de consecuencias. Eso están como islas aisladas y es la experiencia la que va a ir conectando esas autopistas. Y estas autopistas se encienden en estos periodos tempranos, pero van a ser las mismas autopistas que vamos a recorrer con los amigos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, y van a sufrir vicisitudes parecidas. Entonces, implica que las distintas relaciones afectivas activan el mismo sistema neurobiológico configurado en los primeros años de vida. ¿Mm? Irene, Y también tenés unos sí, minutitos. Tenés unos minutitos, ok, te queda mucho porque ya son y 25 y tenemos que dejar aunque sea un espacio para algunas cómo preguntas. no. Si podés Bueno, tomar 2 o 3 minutitos más, paso rapidito, ¿eh? Dale, paso unos minutitos y termino esto. dale. Eh, Esto hace alusión a la sincronía bioconductual, ¿no es cierto? Es decir, nos sincronizamos no solo emocionalmente, sino en nuestros ritmos biológicos. Lo que vivimos puede afectar directamente, afecta esa coordinación, nuestra fisiología, ¿no? Nos hace, como les decía recién. Y hay, bueno, 3 cuestiones fundamentales, digamos, las cuestiones hormonales de la cual la oxitocina, que es esa hormona pulsátil que desencadena las contracciones uterinas, también se dispara, digamos, en los momentos de encuentro privilegiados, cuando tenemos uno de esos encuentros de los que yo mencionaba recién, con el bebé, con nuestra pareja, con lo que sea, con nuestro terapeuta seguramente también.
hay como un push de oxitocina que facilita la plasticidad cerebral y que facilita que ciertos receptores estén disponibles y se ubiquen en las redes neuronales que van a dar lugar al cerebro social, al desarrollo del cerebro social. Bueno, esto implica, ya termino, Sí, a mayor involucramiento, mayor plasticidad. claro. Por eso decía, no es solamente los papás biológicos, es un papá o una mamá que se involucre y que interactúe emocional, intersubjetivamente con el bebé, lo que va a posibilitar que estas rutas neurobiológicas se establezcan de una manera fluida y en lugar de ser caminos de tierra tortuosos e intransitables, se conviertan en avenidas por las que se pueda transitar durante toda la vida. Bueno, dejo acá porque hay mucho más, pero Ya, ya prefiero vamos a que tener otra ocasión porque la verdad que es tan rico lo que han propuesto ambas que vamos a seguramente invitarlas a otra actividad de con otra posibilidad acuerdo. de despliegue. Muy agradecidas de que estén y es tan interesante que Hermoso, la verdad. disculpas que tengamos que interrumpirte, Irene, seguiríamos escuchando, pero me gustaría, aunque sea, tomar 5 o 10 minutos para algún breve intercambio Ah, con alguien que quisiera participar, que quisiera comentar algo, porque creo que nos abre a múltiples asociaciones, incluso a cada uno, ¿no? O preguntas quizás. Ahí hay una persona, Victoria, que creo que dijo que era de Chile. Te escuchamos, Victoria. Hola, ¿qué tal? No, yo soy del interior de Córdoba, de la Ah, localidad entonces de Embalse. confundí con otra. Perdón. Bueno, me ha parecido muy interesante el intercambio yo soy psicóloga en el área clínica y trabajo con niños pequeños y adolescentes. Y la exposición de la doctora Carveras me pareció impactante en el sentido de pensar cómo la química ambiental, que nuestro cuerpo es algo que está constantemente digamos, en intercambio con las cuestiones ambientales y cómo tendemos a pensar que el ADN es algo inscripto desde el principio de la historia para siempre, y ella nos muestra cómo a nivel químico eso se va transformando y va mutando, es increíble. Yo soy nieta de un investigador y me apasiona, digamos, cuando uno empieza a ver a nivel de lo molecular y todo eso, aunque no me dediqué a eso. Bueno, y con respecto a lo que plantea la doctora Kremer, yo le quería preguntar porque he sabido que hay un enfoque actual que se llama psicoinmunoendocrinología psicoinmunoendocrinología, o sea, lo psíquico, lo inmunológico, lo endocrinológico. Yo Ujú. quería saber si esto que ella plantea está en relación también, o esto es otro enfoque, no sé bien, yo no he Psico estudiado, digamos, esto, pero neuroendocrino. sé que está. Te ¿Cómo? faltó neuro, faltó neuro. Neuro, Psico neuro, psico neuro, inmunoendocrino. inmunoendocrino. Sí. Está bien, me faltó lo neuro. Muy sí, sí, bien. sí, Bueno, te entiendo perfectamente a qué te refieres. Hacemos las otras participaciones y luego respondes, Irene, ¿te Bueno, parece? sí, Ahí está como Marisa quieras. Rodulfo y después Marcia Breyer. Marisa, le escuchamos. Gracias. Muchas gracias por toda la participación de ustedes, por la riqueza conceptual que transmiten y además lo transmiten de manera tal que resulta sumamente interesante y claro. Esa es una cualidad pedagógica que yo respeto mucho. En realidad, escucharlas me hizo pensar, entre otras cosas, en lo que yo vengo desarrollando. Es algo que ya está en el proyecto de Freud, Ujú. lo que se denomina inconsciente perceptivo. O sea, no solo el inconsciente reprimido, en el cual hemos trabajado muchísimo los psicoanalistas, sino todo aquello que se recibe inconscientemente de lo que pasa o transcurre en este momento de nuestra vida. Creo que, además, yo lo he pensado de esa manera. Por ejemplo,
Los sueños son imposibles de analizar si no se trae el resto diurno. O sea, lo inconsciente que uno a través del día ha ido atravesando. Y me parece que sería importante para todos nosotros tomar esto que ha tomado Christopher Douglas y otros autores. No quiero extenderme en esto, pero también pensar en la importancia de ya que se ha abierto esta caja de lo constitucional a todos los desarrollos actuales, Freud fue pionero también en eso. Bueno, en lo constitucional uno puede hablar de lo constitucional mítico y de lo constitucional neurobiológico, pero justamente allí yo creo que está el tema planteado en relación al inconsciente perceptivo. Eh, bueno, eso quería agregar a estas exposiciones tan ricas que hemos escuchado. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Marcia. Bárbaro, bueno, a mí me conmueve porque yo siempre pienso que la interdisciplina es sumamente importante, inclusive en el grupo que tenemos es un grupo también interdisciplinario, pero me emociona que esté Marisa, que realmente tiene una base teórica tan compleja y tan interesante del psicoanálisis, y todos los integrantes con distintas disciplinas y distintas miradas teóricas. Pero fíjense que tanto la exposición de Claudia como la de Irene apelaron absolutamente a todo, porque al hablar de epigenética, estamos empezando los psiquiatras, los genetistas, los neurólogos, a pensar que realmente el ambiente tiene una influencia muy importante y ahora lo estamos explicando neurobiológicamente, porque antes por ahí la disidencia tenía que ver con que nosotros pensábamos más que eran cuestiones heredables o enfermedades, y ahora vemos y tenemos la explicación a través de los 4 procesos que explicó Claudia, de cómo se puede modificar esa genética, esa cromatina, y dar expresión genética a distintas enfermedades. Y por el otro lado, escuchar también a Irene, cómo a partir de toda la base neurobiológica con distintas citas, va acercando el psicoanálisis a cuestiones neurobiológicas. Así que eso por un lado. Por el otro lado, con esto que mostró Irene desde el apego, tenemos que recordar que todos los trastornos que se están dando en ese periodo del apego, que son 3 años, es cuando se manifiestan luego en la juventud primaria o después de los 15 años los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad hoy por hoy se sabe que mucho de la etiopatogenia tiene que ver con ese periodo. Así que realmente creo que fue muy integrativo, muy instructivo, y les agradezco mucho las presentaciones. Gracias, Marcia. Gracias. Muchas gracias, Marcia. No, por Eh, favor. Eugenia. Bueno, lo mío también es un comentario. También quiero agradecer realmente a Carmen y a Irene. A Irene la conozco hace muchos años, desde el Centro de Estudios Psicoanalíticos. Ahí empezamos a transitar. Realmente es muy interesante, realmente interesante poder contactarnos con conocimientos que generalmente los psicoanalistas no tenemos tan a mano. ¿M? Y ver cómo los síntomas que trabajamos, por ejemplo, quienes trabajamos más con adolescentes o con niños, cómo estos síntomas están y vienen configurados desde tantos lugares, ¿no es cierto? Así que me parece que me gusta esta expresión, recojo esta expresión de mantener la identidad sin reemplazar distintos enfoques que traía Irene en su video, que me parece fundamental y me parece muy lindo lo de no a la endogamia en el psicoanálisis, no a la endogamia, porque tendemos, los psicoanalistas, a veces todos nosotros, pegarnos en el sentido, yo como buena trabajadora de la palabra también lo tomo como significante, nos pegamos a nuestras teorías, ¿no? Y entonces la idea es cómo
realmente poder abrir. No a la endogamia es abrir. Trabajamos permanentemente por un no a la endogamia de nuestras teorías, pero cómo hacer efectiva esa apertura como trabajadores que somos de lo psíquico, ¿no? Entonces, realmente creo que estos espacios pueden hacer efectiva también, además de lo que hacemos en nuestra praxis, pueden ayudarnos mucho a hacer efectivo ese no apegarnos, ¿no es cierto? Y poder escuchar a lo teórico, a lo dogmático, y poder abrir realmente nuestra escucha a estos saberes otros que hacen a lo más pleno y a lo más íntimo de la construcción de la subjetividad. Así que agradecer estos encuentros y promover y esperar que pueda haber otros más y muchos otros más. Bueno, eso. Gracias, Gracias, Eugenia. Eugenia. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer algún aporte? Yo creo que, digo, me pareció sumamente enriquecedor todo lo que se ha ido comentando desde el comienzo, ¿no? Desde la presentación de Andrea, que trató de hacer un puente y un enlace, después las disertaciones de las doctoras, y no puedo dejar de, me resuenan algunas palabras, ¿no? Que es la posibilidad de transformación, porque creo que los analistas eh, apostamos a la transformación psíquica dentro de nuestra propia teoría, de nuestra propia práctica, desde nuestra propia posibilidad, herramientas teóricas y técnicas para intervenir, siempre apostando a que haya modificaciones. Entonces, poder escuchar estas bases neurobiológicas bueno, que son otra mirada, que son científicas que están estudiando otras cuestiones que pasan nosotros nos ocupamos del mundo interno, de ese aparato psíquico, que como dijo Marisa, también desde el proyecto Freud intentó hacer algunas conexiones, y yo veía esas cadenas, ¿no? De ADN, y no puedo dejar de pensar en nuestros modelos de aparato psíquico y nuestro inconsciente, que también desde Freud está hecho de huellas mnémicas, de cadenas facilitadoras o no, de disrupciones por los traumas, y que, bueno, en fin, estamos procurando desde nuestra disciplina establecer ligaduras, no trabajar solamente con ese inconsciente reprimido, como decía Marisa, sino, bueno, ella habla del inconsciente perceptivo, ¿no? De hecho, Freud dice que todo entra por la percepción, ¿no? Las representaciones cosas se arman desde lo perceptivo, ¿no? Otros autores hablan de un inconsciente escindido, de aquello que no queda registrado de alguna manera, en fin, perspectivas, cada uno desde su identidad, desde su marco teórico, pero qué enriquecedor poder hacer estos enlaces, estos puentes, y bueno, y seguramente poder trabajar conjuntamente, pero estamos hablando de lo que es un humano para otro humano, lo que es el medio ambiente para el humano, lo que son los vínculos, lo que son las transferencias, diría yo, desde nuestra disciplina también, y cómo eso puede modificar síntomas, conductas, o pueden predisponer desde ese temprano apego materno a distintas posibilidades que se repitan o no vincularmente, ¿no? Bueno, alguien más quería hablar. Me parece que Gaby habías levantado la mano. Gracias por estar, Gaby. Te escuchamos. Estás muteada, Estás Gaby. muteada. No se escucha. Ahí está. Ahora, Gaby. Gracias a ustedes bueno, abrir este espacio que es tan valioso y gustoso de participar y de repensar. Desde que veía el ADN que mostró Claudia hasta donde terminó Irene, pensaba esta verdad de perogrullo, pero que en medicina al menos no la tenemos tan clara, que no tenemos cuerpo, que somos cuerpo, que la constitución tiene distintos tipos de niveles, y que incluso cuando recibimos pacientes que tienen tal cosa, tiene tal otra, los fragmentamos y nos han dado la posibilidad de pensar en la química, en lo histórico y en lo prehistórico de esto que hoy trae el paciente, ¿no? De lo que decía Andrea cuando presentó cómo se presentan.
Ay, se cortó. Se te cortó, Gaby. Ay, qué pena. Estaba en el auto. Sí, pobre. Bueno, una Bueno, pena ya que se se cortó. Felicitaciones, conectó. Claudia. Ay, Gaby, qué pena se ha cortado. No te podemos escuchar, pero muchísimas gracias por tu participación. Eh, y Quizás bueno, podemos aprovechar un momentito, hola, sí, sí, Irene. quisiera contestar ese Sí, claro, comentario de tenés la que contestar esa colega. pregunta. Sí. Sí, así muy brevemente, digamos, podríamos decir que la psico, neuro, inmuno, endocrinología se ocupa de integrar distintos aspectos en el cuerpo que suceden en el cuerpo de un individuo. Como decía Gaby recién, a veces vamos al endocrinólogo, al neurólogo, al psiquiatra, etc. La psiconeuroendocrinología tiende a dar un sentido a cada uno de esos aspectos psicológicos, psiquiátricos, endocrinológicos, pero en un individuo. La neurociencia social seguramente toma muchísimo de eso, pero se interesa por lo que ocurre entre individuos. No solo en un solo sujeto, no solo en Ujú. un solo cuerpo, sino qué me pasa a mí en todo ese funcionamiento inmunitario, epigenético, psiquiátrico, cuando estoy con otro o cuando estoy solo o cuando me siento indefenso o cuando me siento acompañado. ¿Se entiende la diferencia? No sé si soy Sí, clara al sí, decirlo, Sí, ¿sí? O bien. sea, ambos enfoques son válidos, pero cada uno se hace foco en en un otra aspecto, cuestión. claro. Lo Sí, social, clarísimo. Sí. ¿sí? Ok. Lo social es qué nos pasa cuando estamos con otros o cuando nos sentimos solos y necesitaríamos estar con otros. No esa Ujú. soledad que nos hace bien, sino que nos hace sentir indefensos, desamparados, vacíos, en peligro, lo que fuera, ¿no? Sí. Bueno, vamos, lamentablemente tenemos que cerrar. Ah, Marisa, querías decir algo. Te escuchamos. Un Sí, pequeño claro. detalle, porque todo esto se trata del espacio entre, o sea, lo que Ujú, Winnicott ha denominado espacio potencial. El psicoanálisis inicialmente empezó constituyéndose como un cerebro, digamos, aislado, individual, para pasar luego a pensarse como un cerebro situado en el entre, en el espacio potencial, y eso es fundamental. No existe claro. el individuo, pero esto era propio en ese momento de la metafísica de principios, fines del siglo pasado, principios de este. Ahora pensamos en otro tipo de cosas y por Ujú, eso la riqueza de Winnicott con el espacio potencial. Ese solo detalle. sí, excelente. Andrea, Bueno, quería agradecer las presentaciones y el público y quería también invitarlos para el 11 de abril que trabajaremos el proyecto de ley sobre la educación emocional en las escuelas desde una perspectiva psicoanalítica. La verdad que, bueno, trataremos de poner en tensión algunas de las cuestiones de la ley, pero también de complejizarlo y darle algo de marco. Va a estar presente el autor de la ley que ya está implementado en algunas provincias, Lucas Malaisi, y Susana Amblar, psicoanalista, que nos ayudará también a pensarlo desde la perspectiva de nuestra ciencia. bueno, muchísimas gracias a Bueno, todos. gracias. Gracias Claudia, Gracias, gracias Irene, gracias gracias Marisa enorme por Rodulfo la y calidad tantos otros de todo. participantes. Gracias Muchas, Pablo, a todo el equipo de Niñez y Adolescencia y a la comisión directiva de APC que posibilita estos espacios. Bueno, muchas gracias a ustedes. esperemos Gracias. encontrarnos en Gracias, otros Simona. espacios, Sí, ¿eh? obvio, obvio, cuando quieran a sus Claro, órdenes y un placer poder compartir esta mañana con todos ustedes. Fue un muchas gusto. Gracias, gracias. Ya estoy Claudia. pensando Me en han tratado invitarlas, muy bien, muy amables. ya estamos Gracias por pensando en acompañarnos. invitarlas en otro evento más grande. Bueno, Mucho Vale, muchas gusto. vale, Muchas gracias. vale. gracias. Muchas gracias. Beso, Buen fin de. Adiós. Felices Pascuas. igualmente.